Muy buenas tardes, soy Daniel Ozcam, soy el director de Protestante Digital y para mí es un honor el estar aquí con todos vosotros. Como dijo Ángel antes, no sé si estabais todos, pero estamos colaborando en un proyecto en Protestante Digital y Líderes Empresariales Cristianos y os invitamos a visitar la página de Protestante Digital para leer allí cada mes nuevas historias inspiradoras que estamos seguros de que os van a ayudar e inspirar también en vuestra labor. Es para mí un honor y un placer presentar esta tarde a David Garrofé. Él es el ponente invitado para darnos la primera conferencia y realmente es un honor porque es una persona que estoy convencido que tiene muchísimo para aportar y para enseñarnos en el día de hoy. Tiene un currículum amplísimo y no quiero tampoco quitarle mucho tiempo de su exposición porque creo que será súper interesante poder dedicar el tiempo para escucharlo, pero simplemente decir que él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha impartido clases en la Escuela de Negocios y es secretario general de la patronal catalana CECOT, ha sido secretario general durante 34 años, secretario general también de la entidad bancaria Business Angels, Network Catalunya durante 17 años, miembro de diferentes consejos, comités, grupos de trabajo, vocal de diversos órganos de la Generalitat durante varios años y ha formado parte como socio fundador de más de media docena de empresas, entre muchas otras cosas. Tiene experiencia en muchísimos ámbitos de emprendimiento, de inversión, de gestión de todo tipo de situaciones y estoy seguro de que va a ser muy bueno el poder estar con él durante este fin de semana. Como nos decía antes también Ángel, él va a estar con nosotros no solo esta tarde, sino que también nos va a acompañar en el resto del programa, así que podremos aprovechar para poder charlar con él y acercarnos. Así que sin más, ya dejo este lugar para que David pueda compartir con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Ángel González la amabilidad que tuvo de invitarme a tener estas palabras con todos vosotros. Para mí es un placer y un honor ver tantas caras, algunas amigas desde hace muchos años, y poder compartir con todos vosotros pues, un tiempo de reflexión. Deciros también que no os creáis nunca todos los currículums, que tengo un currículum amplio, sí es verdad, pero bueno, esto no quiere decir nada. Que lo importante en la vida es lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. Y en ese sentido, me gustaría esta tarde plantearos una opinión y después en el tiempo de coloquio pues podamos rebatir entre todos. Probablemente diré cosas que a algunos no os gustará o no las compartiréis, pero bien, en la pluralidad hay la riqueza, con lo cual yo espero un coloquio intenso y interesante. O sea que ahora escucharéis, digamos, mi posición, una aproximación a lo que es la transformación social desde un punto de vista empresarial, pero yo creo que donde vamos a enriquecernos de verdad va a ser en el diálogo posterior, en la discusión. Por tanto, voy a hacer un enfoque que no es teológico, no soy teólogo, ya habéis visto un poco mi currículum. Es un enfoque que pretendo que sea práctico y que sea experiencial, eso os lo aseguro. Mi experiencia personal durante muchos años al frente de distintos organismos y trabajando en la transformación de leyes, de proyectos, de muchas cosas. Yo os diría que en mi exposición hay tres premisas que no les iré repitiendo, me gustaría decirlas solo empezar la exposición. ¿Qué son? En primer lugar, soberanía de Dios sobre su creación, sobre el ser humano y sobre la sociedad. Segundo punto, deber de mayordomía. Tengo muy claro que somos mayordomos peregrinos durante nuestra vida. Y en tercer lugar, somos las manos de Dios, para que venga su reino de justicia, equidad y dignidad. Son tres premisas de mi exposición y ahora que voy a desarrollar, quizá algunos de vosotros habréis oído hablar de lo que introduciré, pero yo creo que para otros de vosotros quizá va a ser un punto de vista distinto, ahora que os va a sorprender. En cualquier caso, me gustaría hacer el desarrollo de mi exposición sobre tres ejes. ¿De dónde partimos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el marco actual?
¿Y cuál es mi propuesta de actuación transformadora? ¿De dónde venimos? Desde mi punto de vista, pues venimos de un resistencialismo victimista del franquismo. Parece que estemos cómodos instalados en el 1975. Mirad si no muchos de los documentos que se emiten desde nuestras organizaciones, consejos evangélicos y a veces desde la propia FERED. Y lo digo con todo el cariño y amor del mundo. Pero contad las veces que se habla directa o indirectamente de desacato. Siempre miramos para atrás. Esto es una manía que me ha tocado corregir documentos. Siempre miramos para atrás, ¿no? Esperando que nos reconozcan lo mal que nos hacemos, ¿no? Yo esto es que no lo puedo soportar. Esto la verdad me condiciona muchísimo y entiendo que es verdad. Pero es verdad que venimos de una historia político-religiosa dominada por los relatos del catolicismo, que durante siglos ha limitado, enfrentado y combatido la influencia protestante en la esfera pública y social. También es cierto que somos muy pocos. Es decir, en estos momentos, buscando estadísticas, estamos hablando de un 2% de la población española que se considera cristiana evangélica. Yo me acuerdo, hace 15, 20 años era un 0,5%, con lo cual ha habido un avance considerable, pero continuamos siendo muy relevantes desde el punto de vista de población. Esto se debe fundamentalmente pues, al incremento de la inmigración en distintos países, de base sudamericana, que ha llenado muchas de nuestras iglesias y que en lo social y políticamente han conectado con posiciones conservadoras de influencia norteamericana. También partimos de una base de infinidad de denominaciones que fragmentan la masa crítica para tener cada una de ellas, para poder impactar. Faltan todas, están faltadas de recursos económicos y humanos. Y esto es también un lastre que estamos padeciendo. También tenemos la dificultad de compartir una visión con un mínimo común denominador. FERED a veces está siendo criticada por no expulsar determinadas confesiones en base a su interpretación teológica. Yo no lo entiendo, a veces parecemos más hijos del dogma que de la reforma. Yo creo que esto también es un tema que deberíamos plantearnos y a ver qué decisiones tomamos. Destacar también que durante décadas el marco mental de muchos clientes evangélicos ha sido clasificar las profesiones como entre mundanales, empresarios, abogados, economistas, políticos, las cristianas, que eran pues, ciencias de la salud, educación, etc. Yo creo que es por influencia gnóstica, el dualismo, cielo, tierra, lo mundanal, lo celestial, que yo creo que no ha ayudado para nada a nuestro marco mental, y solamente nos ha desenfocado de lo que debería ser, entiendo yo, una santificación del trabajo en su integridad. Todas las profesiones son sagradas, santas, en función de cómo se ejerce. Y esto también si analizamos en muchas iglesias durante mucho tiempo había diásporas de jóvenes preparados, cualificados, que ante estas posiciones pues, han dejado nuestros entornos. Es una realidad. Yo estudio Derecho. En mi propia comunidad mucha gente me decía, ¿has estudiado Derecho? En catalán decimos, no sé si me acuerdo, abogados y procuradores al infierno de 2 en 2. Advocats y procuradors a l'infern de 2 en 2. Por lo cual, motivaban, como veis, motivaban ardientemente a que estudiaras Derecho, los tribunales. Bien, estos países son condicionantes que aún tenemos y muchas iglesias, este lenguaje aún está ahí en el aire. Hemos tenido también un contexto político-económico que no ayuda. Es decir, se ha centrado su atención más en otros movimientos ideológicos y ha limitado la influencia cristiana de una forma clara. No estamos en la agenda del cristianismo de la clase política en estos días. Pondré un ejemplo. Tengo bastante relación con políticos en Cataluña. Yo les decía, oye, cuando aceptáis el cargo político, nunca decís que juráis o prometéis. Ni un solo diputado en el Parlamento catalán. Se lo decía uno que es
Bueno, en este momento es presidente del Parlamento catalán, que realmente no lo veo. ¿Cómo es eso? ¿Y eres creyente? Claro, es que no. ¿Quién lo hace? ¿Qué van a pensar de él? Este es nuestro entorno. Es decir, hay una corriente de fondo que realmente es oscura. Todos estos elementos humanos han generado una percepción social de que los protestantes somos invisibles, que nuestra acción de transformación social es irrelevante, o en otras palabras, que ni están ni se les espera. Una experiencia en nuestra iglesia, en particular con la iglesia de Tarrasa, que se llama Iglesia Evangélica de Tarrasa, organizamos un programa que se llama Fe y Sociedad de Diálogo. Y invitamos cada 2 meses o así a creadores de opinión, políticos, filósofos, en fin, todo tipo de personajes del mundo de los más media, para que nos conozcan y establecer un diálogo, pero básicamente es para que nos conozcan. Os puedo decir que el 90% de la gente que ha pasado por Fe y Sociedad de Diálogo reconoce que es la primera vez que hablaban con un protestante. 90%. Esto es muy preocupante. Es un fiel reflejo de que estamos, nos lo esperan y que realmente somos prácticamente invisibles. Y más si lo comparamos con la comunidad musulmana y judía. Se habla mucho más de los judíos que de nosotros. Pueden ser pues, el 3% de la población evangélica, si es que llega. Esto aún lo hace más preocupante. Yo diría que nos debe preocupar esto. Bueno, yo diría que principio de realidad. Esto es lo que hay. Sobre esto tenemos que construir y avanzar. Y yo creo que justamente los cristianos lo que somos son hijos de la esperanza. Por lo cual, a partir de ahí, yo no voy a llorar la situación de donde venimos y de donde estamos. Esta es la descripción para enfocar bien cómo podemos transformar la sociedad. Si no partimos de donde estamos, va a ser difícil, vamos a hacer castillos en el aire o no vamos a hacer planes o estrategias adecuadas. En segundo lugar, ¿cuál es el marco actual? Y me gustaría hacer una propuesta de modelo social como base de la análisis. Cuando hablamos de transformación social, hay que considerar desde dónde se ejerce y quiénes son sus destinatarios. Hay el ex primer ministro holandés de principios del siglo XX, que era escritor y teólogo, Abraham Kuyper. Probablemente algunos habéis oído hablar de él. Se ha considerado uno de los padres del neocalvinismo. Introdujo un concepto para mí muy interesante. Se llama el equilibrio de las esferas. ¿Lo tenéis aquí? Él teorizó, primer ministro, con lo cual conocía muy bien qué era la transformación social. El teólogo se adentró a la política, gobernó el país, gobernó Holanda, pero identificó claramente 3 agentes que conformaban la sociedad. El individuo, la persona, la sociedad civil o agrupación de individuos, y en tercer lugar, el Estado o las administraciones públicas. Y él concebía estas esferas en un plano horizontal, nunca jerárquico. Una delegación voluntaria bajo la única soberanía final de Dios, de forma que ninguna de las 3 esferas era autosuficiente para poder prescindir o ponerse las demás. Ir pensando qué estamos viviendo y lo que te oigo. El individuo, la persona, como creación de Dios, llamado a encarnar los valores del reino en justicia, equidad y misericordia, practicando una ética cristiana que sea sal y luz en nuestro entorno, como nos han comentado. Y es que la sal solo coge sentido con el otro. Si no hay otro, si no hay contraparte, la sal no se puede identificar, no ejerce sus funciones. Y a partir de ahí teorizó la figura del individuo llamado a la autonomía, a la libertad personal con responsabilidad y pensamiento crítico. Básicamente para madurar en los valores cristianos y transformar su entorno. Esta era su visión de la esfera del individuo. En otras palabras, estamos llamados a intervenir en la segunda esfera, en la sociedad civil. El individuo delega voluntariamente funciones y representación en la sociedad civil, participando en todo tipo de grupos. Tanto con la familia, tú delegas unas funciones en tu pareja, hay un sistema
sistema de delegación de responsabilidades, en la política, en los deportes, en la universidad, en la iglesia, en ONGs. A partir del momento que hay más de una persona, él entendía que actuaba la segunda esfera. Y él entendía que estas esferas tenían que ser plurales desde el punto de vista estructural, que se pudieran organizar libremente de distintas formas. Entendía que tenía que tener una pluralidad cultural dentro del territorio, lenguas, culturas, hábitos, razas, en fin. Entendía una sociedad rica, donde la segunda esfera era muy plural y enriquecedora, y entendía también una pluralidad de cosmovisiones, espiritualidades, ideologías, etc. Todo esto conformaba el conjunto de la sociedad. Y todas ellas había que protegerlas y había que respetar. Porque al final, una ciudadanía con una ética cristiana conformará una sociedad civil con valores cristianos que preservarán mejor el bien común. Este es el objetivo final. Finalmente, la tercera esfera, la de las administraciones públicas, el Estado, el leviatán, como diría el filósofo Hobbes inglés, receptoras del poder coercitivo y judicial, delegado por los ciudadanos y también por el Estado civil, por las otras dos esferas, con dos funciones básicas. El Estado tenía que preservar los límites de las esferas y sus potencialidades. Y en segundo lugar, procurar el bien común. Es decir, el gran garante de las esferas tenía que ser el Estado. Este concepto kuiperiano a mí me gusta mucho porque supera la dialéctica cansina permanente entre estatismo y individualismo. Siempre es el Estado o el individuo. ¿Dónde está la segunda esfera? Nunca está, nunca aparece. Y es importantísima. A partir de ahí, para él, todas las esferas estaban sujetas a la soberanía divina y, por tanto, sujetos al juicio moral. Y tenían que vivir armónicamente y reconociéndose entre sí como espacios interdependientes de generación de valores. Estas esferas han sido siempre inmutables, pues evidentemente ha ido cambiando el tamaño, ha ido cambiando la composición y la dinámica de cada una de ellas. La esfera individual, por ejemplo, hace 150 años, es decir, y los cristianos aceptábamos la esclavitud. Nadie cuestionaba la esclavitud. Había existido siempre por siglos y, por tanto, desde la esfera individual se pasó a una aceptación de la esclavitud a una declaración de los derechos humanos. Vemos claramente cómo las esferas se mueven. Y esto no es un problema. Vemos que también están cambiando las percepciones sociales de determinados derechos individuales y está desequilibrando el respeto por la pluralidad estructural, cultural y de cosmovisiones. Básicamente por la interferencia de la tercera esfera. El Estado está tomando un papel que, digamos, no es tan simple como se ve. Está ocupando espacios que estaban reservados, previstos para la primera y la segunda esfera. Y evidentemente, cuando el Estado se mueve, hay siempre claros ganadores y perdedores. Yo diría que el cristianismo en su conjunto, pues los que saben comparar. La esfera individual, tenemos pues un gran reto por delante. Y es un reto global. No ya que vivimos en un marco no posmoderno del pensamiento débil y relativismo, sino de hipermodernidad, donde se heredan las características de la anterior era y se añaden nuevos axiomas, como el liberalismo universal, como la eficacia técnica y un individualismo en los tiempos líquidos, que diría Bauman, sazonados con la percepción de riesgo e incertidumbre sin precedentes. Es el carpe diem individual, que propone mirada a corto plazo, con una desesperanza ante el futuro. ¿Influyen estas corrientes hipermodernas en nuestro pensamiento cristiano? Pues me temo que sí, y ahí hay un ámbito de trabajo de transformación de la sociedad. Sufrimos, pues, doble impacto en esta esfera, donde los cristianos tenemos que preguntarnos cómo debemos responder ante
una voluntad estatal de control del individuo y reducir evidentemente sus libertades, y una transformación intrínseca de esta esfera por una aceleración tecnológica sin precedentes que impacta en todos los ámbitos de la vida y que lleva a su aislamiento respecto a las otras esferas. Siguiendo con la esfera de la sociedad civil, debemos reconocer que está igualmente amenazada por su composición intrínseca y por el bloqueo del Estado. Veamos, pues, por qué debemos prestarle atención. En primer lugar, toda agrupación de personas, desde la familia hasta un club deportivo, está compuesto por individuos conformados por sus sistemas de creencias. Por tanto, la visión de esta agrupación será el agregado de visiones de los que la componen, por hipermodernistas que cuestionan básicamente el papel de la sociedad civil. Por otro lado, muchas asociaciones se cuestionan su razón de ser, básicamente ante alternativas tecnológicas o ante el papel del Estado, que tiende a monopolizar la gestión del bien común e interferir en la independencia de este Estado. Estamos, pues, frente a una crisis de institucionalidad, donde el individuo deja de creer en los organismos que hasta ahora percibía que le proporcionaban la seguridad, la certeza y la predictibilidad, y busca refugiarse en la tecnología y en las nuevas fórmulas de redes y comunidades virtuales mercantilizadas de bajo compromiso. Recordemos que carpe diem y compromiso son un oxímoron, y la vida cristiana se basa no en un instante experiencial, sino en una carrera vital de compromiso con los valores del Evangelio. Toda transformación profunda requiere tiempo, esfuerzo, estrategia y paciencia, aunque incorpore tácticamente herramientas de gestión del pensamiento líquido. La sociedad civil tiene que recuperar su papel clave en la estructuración de la sociedad actual. Recordemos que si queremos ir rápidos, mejor ir solos, pero si queremos ir lejos, mejor ir acompañados. Recordar también que el Leviatán, el Estado, no tiene todos los recursos, ni todo el conocimiento para hacer avanzar en solitario la sociedad, ni para sustituir a la sociedad civil. Es más, diría que el conocimiento en mayúsculas está en los individuos y en los individuos autónomos. El reconocido economista y filósofo Friedrich Hayek diría que para hacer una adopción rápida de un cambio en el espacio y el tiempo es más eficiente que los administrados, es decir, que nosotros, podamos actuar y participar. Para mí, eficiencia como concepto de impresionamiento es muy fácil. Hacer bien las cosas con el mínimo de tiempo posible y con los mínimos recursos necesarios también forma parte de la economía divina. La Biblia está llena de referencias, no lo voy a leer, por un llamado a ser buenos administradores de nuestros dones, de nuestro tiempo y de nuestras palabras. Finalmente, en este apartado descriptivo, quisiera hablar de la tercera esfera, el Estado. Pondré un ejemplo. Yo vivo en una ciudad que se llama Terrassa, al lado de Barcelona. Terrassa tenía en 1935 aproximadamente unos 35.000 residentes y trabajaban 50 personas. Hoy vivimos 220.000 personas y trabajamos 2.000 personas. Hemos multiplicado por 6 el número de trabajadores públicos. Esto no es un problema de Terrassa, esto es un problema de toda la humanidad. Todo el mundo está ocurriendo básicamente lo mismo. Y esto sí, es verdad, ha permitido dar más servicios públicos, la gente está más contenta, y en fin, han recaudado más impuestos, y hasta ahí yo creo que no es ni bueno ni malo per se, desde mi punto de vista. Pero, para responder si es bueno o malo, me gustaría ver la praxis respecto a las demás esferas. Es decir, cómo se comporta el Estado respecto a las demás esferas. Preserva los límites sin inmiscuirse, promoviendo sus potencialidades. Promueve las actividades del Estado, nos ayuda con entidades cuando tenemos proyectos. A los individuos, partimos cada vez somos más libres. Bueno, ahí es la gran pregunta. Podríamos ver como ejemplo la ley de mecenazgo. Yo he participado en la ley de mecenazgo de España, moviéndola a través de grupos políticos, trabajando en la ley de mecenazgo en Cataluña, pensando textos y trabajando con distintos diputados. Tendremos una ley nueva de mecenazgo en España.
pero todos los impuestos que pagamos entre todos, en nuestro IRPF, sobre el 2%, podéis decidir dónde irán estos impuestos. Cuando la media europea es del 5%. Eso será fortuna. Pero fíjate que en España, pues no confía demasiado en nuestro criterio a la hora de nuestra decisión de dónde queremos que una parte pequeña del 2% vaya a nuestros impuestos. Es consciente el Estado de que no tiene todas las capacidades para resolver la interminable e impagable demanda de servicios públicos con recursos propios y que necesita la sociedad civil para ser más eficiente a través del principio de subsidiariedad. Esta palabra tiene que estar aquí en mayúsculas. Principio de subsidiariedad. Es decir, la administración, no hagas lo que puede hacer la sociedad civil. Sociedad civil, no hagas lo que puede hacer el individuo. Clave del principio de subsidiariedad. ¿Entiende el Estado que tiene que interiorizar los principios de confianza y delegación en la sociedad civil? Hablar más de servicio colectivo con gestión delegada. Un servicio colectivo para hacer un servicio público. No es público para que hay funcionarios. Lo público y funcionario tienen que ser lo mismo. Servicio colectivo para toda la comunidad. Servicios universales. ¿Por qué las administraciones quieren acaparar la gestión directa de la cultura, de la sanidad, de la educación y tantos otros, sabiendo que la jornada anual de los servidores públicos es un 15% inferior a la de los convenios privados no públicos y que su absentismo dobla al absentismo del sector privado? Esto traducido en cifras, digamos, si hay 4 millones de servidores públicos en España, 4 millones, aplicando estos criterios y podríamos decir 1 millón de servidores públicos aplicando las mismas reglas que rigen al sector privado. Yo no sé si esto es la economía divina de eficiencia, ¿no? Pero es lo que hay, por lo cual ahí hay otro elemento de la transformación social. Yo diría, es evidente que esta esfera, lejos de pensar en clave de eficiencia, trabaja sobre la clave de desconfianza, en clave de poder y en clave de autosuficiencia, impulsada por una corriente de fondo, formada por ciudadanos desesperados que ante la inequidad del modelo económico que vivimos, que es así, reclaman al Estado que nacionalice los servicios públicos. La respuesta de esta esfera del leviatán del Estado ante la inequidad del sistema económico debe ser fagocitar las demás esferas a un agujero negro. Lo dudo. Ni creo que sea la respuesta de una ética cristiana. Entiendo que se debe exigir la misma mayordomía cristiana al Estado que los ciudadanos y demandar una interdependencia mayor para aprovechar todo el potencial de las demás esferas. Seamos conscientes de que el Estado y las administraciones públicas han cogido vida propia y no están sometidas ante la política, ya que sus representantes son temporeros. Esto me dicen, estoy de 4 años, a ver qué hago, que no me reúno. Y por tanto, todo esto, los sindicatos de la función pública, que no tienen nada que ver con los sindicatos del sector privado, han entendido que se trata de no cambiar, garantizar sus derechos adquiridos de alguna forma y de, aumentar el poder. Esto va de poder y de equilibrio de poderes. Llegados a este punto, propuestas de actuación. ¿Cómo podemos los empresarios cristianos impulsar una transformación social de vida? Hemos visto dónde venimos. Hemos visto las esferas. Ojo con la segunda esfera civil, que tiende a desaparecer. Yo diría que sobre la base de trabajo del concepto de la soberanía de las esferas, analizaremos cada una de ellas de forma individual. ¿Dónde genera la transformación? En la esfera personal individual, creo que es esencial, lo he dicho antes, tomar consciencia de esta necesidad de incorporar esta visión transformadora en cada uno de nosotros. La famosa recurrida frase, no somos de este mundo, ha hecho mucho daño al progreso del reino de Dios. Una autojustificación para cerrarnos en nosotros mismos y actuar como peregrinos sin ser peregrinos. De lo que Dios nos ha provisto, o lo sumo, centrarnos en proyectos sociales de vida. Si observamos los padres de la Iglesia, si miramos la patrística, Agustín de Hipona decía que un buen ciudadano es un buen cristiano. Y Tomás de Aquino nos dirá que el
fin último de cualquier empresa era el bien común, que era la voluntad de Dios. Está implícito en los objetivos de la sociedad. También es imprescindible promover una cultura compartida, no solo individual, consciente, sino compartida, en nuestros entornos de transformación integral de todas las esferas. Hay que trabajar en todas y batallar en todas. Tenemos que mantener el equilibrio en estos entornos, ya sea religioso o no. El valor social de los organismos donde participamos dependerá del valor social y madurez ética de todos nosotros como participantes. Con lo cual, estamos llamados a una carrera de crecimiento integral personal durante toda nuestra vida. Tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito profesional. Recordemos que no es posible una transformación social de ética cristiana sin una transformación personal. Max Weber nos dirá en su magna obra, La ética protestante del capitalismo, que el capitalismo y la ética cristiana habían tenido como pilares el trabajo duro, la honestidad y la frugalidad. Y creo que estos principios continúan siendo vigentes a nivel individual. Y hoy hemos de hablar del empresario, señor Lane. Ya no conocía su historia, me ha encantado. El señor, con su fortuna, que se morirá con 2.000 euros en la cuenta. En fin, no soy digno de este ejemplo. Como él ha habido miles de empresarios, muchos, como decía Ángel, pues desconocidos, pero que han actuado durante siglos. Y a mí siempre me vienen a la mente dos, que son William Wilberforce, muy conocido como antiesclavista, y muy importante, pero para mí lo más importante es que un hombre que reunido con otras personas creó un equipo eficiente, que aparte de ayudar o abolir en Inglaterra la esclavitud, creó muchísimas instituciones sociales en Inglaterra y consumidas. Este impacto, yo creo que se lo tanto a la vez de Inglaterra. Y otro que a os sonará, Gladys Catlin, el cuáquero George Cadbury, que aún hoy, bueno, se le dio otra multinacional, pero ha estado más de 150 años, digamos, a una empresa modélica que, aparte de lo bien que trató a sus trabajadores, crear ciudades para ellos, y bien, yo diría, un Lane de hace 100 y pico años. Son ejemplos que realmente a mí me impactan, que tienen una visión holística de la innovación, y que va mucho más allá de la. Como empresarios, ¿cómo transformar nuestro entorno profesional? Mi empresa es un referente empresarial en gestión interna de las personas, de los clientes, proveedores, de nuestro entorno social. Participamos en los ámbitos de participación social y profesional del entorno. ¿O estamos encerrados en nosotros mismos? Por ahí empieza la transformación social y empresarial, individual, de cada uno de nosotros. Pero para poder incidir en la sociedad civil, o empresarios cristianos, más allá de procurar una participación individual, que está muy bien, activa en todos los ámbitos, hemos de trabajar en planos paralelos. Y para mí, pues, mencionaré algunos que creo que son importantes para trabajar y para comentar después, ¿no? La creación de networks empresariales, lo que hoy nos ocupa, que es el objeto de líderes empresariales cristianos. Al mismo tiempo, para mí es muy importante, esta es mi experiencia, crear task force concretos para proyectos con recursos humanos y económicos necesarios. Es decir, hay un espacio de encuentro y un espacio de acción. Y si solo los encontramos, vamos mal. Tiene que tener un propósito, tiene que concretarse. Y esto pasará siempre por equipos reducidos de impacto. Estoy convencido de que la capacitación hacia la excelencia en el liderazgo es una pieza clave para inspirarnos colectivamente. Así que promover espacios de formación a todos los niveles es básico para equipar la empresarial. Nuestra iglesia, en su día, tomamos la decisión de sumarnos a un movimiento global que se llama Global Leadership Summit, GLS, que tiene un lema que es muy sugerente, que dice: todo el mundo gana cuando el líder crece. Por tanto, convencidos de esta máxima, yo creo que es importantísimo que todos en cada una de nuestras esferas continuemos creciendo en la formación personal. También creo que hay
creo que debemos trabajarlo más, en la necesidad de identificar talento joven y mentorizarlo desde temprana edad. Muchos jóvenes cristianos, yo creo que necesitan de forma especial este acompañamiento, ya que sus entornos eclesiales y relacionales tienden a sublimar vocaciones de servicio social, alejándolos de otros enfoques empresariales, políticos y de participación ciudadana. No es que no sean buenos, evidentemente, los servicios sociales y todo lo que puedan hacer, pero creo que desequilibran las potencialidades cristianas en las distintas esferas. Por tanto, yo creo que es un llamado, identificación de talento y mentorización del talento. Para mí es muy importante, y durante mi vida profesional tengo que practicarlo bastante, la creación de agendas transformadoras. Proyectos concretos, con potentes agendas de conceptos. Mi experiencia, como os decía, de 37 años me lo confirma. Debemos generar agendas diversas en función del ámbito donde queramos incidir, sector profesional, mundo local, iglesia, cualquier tipo de asociación. Cultivar agendas de contactos en función del perfil y ámbito de proyectos. No todos los contactos sirven para todo. Por tanto, ser muy incisivos en la identificación de los perfiles. Necesitamos también, como cristianos, como empresarios, generar un relato, un storytelling, dirigido a los creadores de opinión para posicionar nuestras propuestas a la sociedad. Los medios de comunicación no nos conocen, es muy poco. A lo mejor nos conocen la sección sociedad por proyectos sociales, pero economía nos conoce, ¿sabe quiénes somos? Política internacional, yo creo que no. Estamos intentando en algunos medios en Cataluña de convencer a los directores de conseguir espacios estables de comunicación del pueblo empresario extranjero. No es fácil, estamos en ello. Y muy importante, la creación de infraestructuras de recursos. Nada hay proyecto por delante, se ha comentado un poco, sin recursos e infraestructuras. El pueblo evangélico no tiene infraestructuras. Me pondré a pensar la historia. La guerra civil, ya sabéis lo que pasó. Expropiaron todo lo que pudieron y más. Escuelas cerradas. Remontar eso no es fácil. Pero desde 1975 tenemos responsabilidades individuales y colectivas que debemos revisar. Necesitamos plataformas colaborativas entre nuestras entidades evangélicas. Es muy importante lo que comentan, sumar esfuerzos, porque de otra forma es muy difícil coger la dimensión mínima que nos permita escalar proyectos de impacto. Definamos de forma realista cada proyecto que compondrá nuestra agenda, buscando la voluntad de Dios. Que se haga realidad dependerá de nuestra estrategia con las personas indicadas, porque es una cosa que quiere bendecir nuestro Dios, es un trabajo bien hecho. Y para llevar a término nuestra agenda, estamos un plan bien diseñado, firme en la visión, flexible en la ejecución, pero que contemple desde mi punto de vista distintos elementos. ¿Cómo son? No inventemos, integremos. Claro que los negocios es siempre integrar, no inventar. Cuesta mucho, está todo bien. Número 2. Identificar los policymakers, los generadores de la política. No haremos buenas agendas si identificamos quién tiene la capacidad de mover realmente los hilos políticos. Número 3. Identificar los stakeholders, es decir, todos los agentes que participan en el proyecto que estamos analizando. Muchas veces se malogran los proyectos porque hay piezas, personas, entidades, servicios que forman parte de lo que queremos transformar, que no han sido puestos en consideración y no están en nuestro plan estratégico. Y último punto, mirada colaborativa con todas las entidades que compartan la visión y el proyecto, sean cristianas o no. La unión ha de la fuerza y compartir protagonismo por un bien superior no debe preocuparnos. Cuanta más apertura posible, más posibilidades de éxito y acumulación de capital reputacional, el que lo tenemos. Recordemos el papel transformador de la SAT. Mezclémonos.
podemos transformar. Debemos también identificar las personas clave para que el proyecto pueda tirar adelante. Identificar roles necesarios, dones y perfiles para crear equipos de alto rendimiento que se reconozcan entre sí. Los equipos totum revolutum no funcionan. No mezclemos peras con manzanas, no funcionará. Finalmente, es muy importante calendarizar con mucha precisión, siendo conscientes que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Esto a veces nos cuesta, trabajamos sobre evidentes con relojes, ¿no? Y que las circunstancias son cambiantes y pueden dar al traste con nuestra planificación. Pero sin un calendario planificado, lo más probable es que no acabe ocurriendo nada. Y si no valoramos el tiempo, el proyecto se nos morirá en las manos. Y como todo proyecto, evidentemente, hay que hacer evaluación, corrección y volver a empezar. Respecto a la tercera esfera, el Estado. Creo que podemos impulsar la transformación en el Estado. Sé que es difícil, pero hay que intentarlo, hay alternativa. Y para hacerlo, desde mi punto de vista, creo que debemos, los cristianos debemos participar de forma activa en la política. No hay más, hay alternativa. Mañana creo que es muy claro que tenemos una señora, una hermana nuestra, que está en la política. Mi total aplicación, soy incapaz de meterme en política, pero animo a la gente que se meta en política. Porque no podemos pedir cambios si no estamos dispuestos a entrar en política. No, es imposible ser agentes políticos sin ser agentes políticos de que cambie absolutamente nada. Por tanto, la agenda social de la sociedad debe, como agenda, deberíamos incorporar una estrategia para posicionar cristianos en todas las formaciones políticas. Y de esta forma podríamos impulsar reformas compartidas, consensuadas, basadas en el respeto y el reconocimiento al diferente, reconociendo su dignidad. La alternativa es lo que vemos hoy, la prensa, las discusiones, el tono, el talante, si me permitís. Como cristianos, este es nuestro modelo. Yo creo que hay alternativas. Podemos discrepar de forma distinta. Y seguramente, discrepando de forma distinta, llegaremos a acuerdos, a transformaciones, en definitiva, a ayudar a que venga el reino de Dios. Y para finalizar, como corolario, creo que como empresarios cristianos tenemos un deber moral y ético de hacer realidad la plegaria del Padre Nuestro, donde clamamos que venga a nosotros el reino de Dios. Creo que este mandato debe estar presente permanentemente en nuestra visión vital y en la de nuestros internos. La transformación social se produce a diario, cada día hay transformación. ¿De dónde estamos nosotros? ¿Estamos? Creo que no. Creo que este mandato afecta a todos los ámbitos de las esferas de la sociedad, como he analizado en la exposición, que como destacaba Kuiper, debemos velar por su permanente equilibrio con límites claros y autonomía operativa. Creo que el empresariado cristiano, por su perfil emprendedor, por sus capacidades organizativas, por su visión de la empresa y asunción de riesgo, tiene una doble responsabilidad en el liderazgo transformador: salvar y equilibrar y liderar las esferas. Liderarlas. Estar al frente de todas ellas. Creo que para que esto sea realidad, hace falta espacios relacionales, como el que hoy nos ocupa. Y hacer agendas transformadoras que se concreten en planes de acción y equipos multidisciplinares idóneos para llevarlo a la práctica. Un enfoque inclusivo y respetuoso con la pluralidad estructural, cultural y de cosmovisiones. No pasa nada, somos distintos. No pasa nada. Y a partir de ahí, yo os diría que en tiempos inciertos, donde la gente aún está esperando certezas y seguridades que no llegarán, no vendrán certezas, no vendrán seguridades, nosotros las veremos, seguro. En este entorno debemos ser agentes de reconciliación que ayuden a la política a gestionar la complejidad. Este es nuestro mandato. Este es nuestro mandato. O como diría el filósofo, conocido supongo por muchos de vosotros, Daniel Innerayt, huyendo de propuestas simplistas que por simples son falsas.
Recordemos que no hay una única aproximación a la ética cristiana y que la pluralidad enriquece y que nos hace avanzar como sociedad. Como Jesús nos enseñó en la parábola de los talentos, utilicemos los dones que nos ha dado de forma diligente e innovadora para que su reino sea una realidad entre nosotros, sabiendo que no se trata de una foto, sino de una película. Está inacabada, fundamentada en un legado recibido de nuestros antecesores, sobre el que debemos continuar construyendo con compromiso, trabajo, estrategia y paciencia hasta que nos queden fuertes y podamos pasar el testigo a las nuevas generaciones. Pues,